Feliz día, chicos, a todos los que están visualizando esta pequeña explicación virtual. Vamos a hablar un poquito de las reacciones químicas, cómo se estructuran, cuáles son los tipos que existen y dónde podemos nosotros cómo podemos nosotros describirlas. En este caso vamos a hablar primero de qué es una reacción química. Una reacción química va a ser un proceso donde se van a acomodar los átomos, que son la estructura más pequeña de la materia, y los enlaces que los conforman cuando una sustancia química entra en contacto con otra, o en este caso con una interacción del exterior, sea calor, cambio de estado, energía. Esas reacciones van a producir un reordenamiento de los átomos de cada molécula que esté siendo incluida dentro del proceso de reacción. Dentro de una reacción química vamos a ver dos partes: los reactantes, que van a estar siempre ubicados hacia la parte izquierda y que son los que se van a combinar para poder dar como origen un producto. Los reactantes y los productos van a ser los principales catalizadores, es decir, los principales promotores de que exista energía y que se pueda transformar, unir o separar esas moléculas y así poder formar una nueva. Por eso es que ocurre una reacción química, porque a partir de esta interacción se va a poder formar un nuevo compuesto. Si nosotros vemos acá, aquí tenemos óxido de nitrógeno que se va a unir a oxígeno. Cuando ellos sufren el cambio o se reordenan o interactúan por los enlaces químicos, entonces van a formar dióxido de nitrógeno, y este dióxido de nitrógeno va a permitir entonces cumplir una función diferente a lo que era principalmente. Aquí vemos los reactantes que están al lado izquierdo y que son los que siempre se van a combinar o se va a descomponer, y los productos. Si vemos otro ejemplo, como en este caso tenemos cloro, hidrógeno. Estos átomos que están acá se van a hacer los reactantes o los reactivos, se van a combinar en un proceso energético y van a formar HCl, que nos conocemos como ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a venir siendo entonces el producto de la combinación o reordenamiento de dos átomos, en este caso de cloro y de hidrógeno. ¿Cómo se caracteriza una reacción química? Pues de la siguiente forma. Nosotros tenemos los reactantes o reactivos, tenemos los productos. ¿Qué podemos nosotros identificar en una reacción química? Pues la fórmula química que va a estar presente. En este caso tenemos un gas como el metano, pero aquí puede haber hidrógeno, puede haber carbono, mercurio, oxígeno, hierro, o un ácido como el ácido clorhídrico, el trioxofosfato de nitrógeno, o también podemos ver un óxido como el óxido de aluminio, el óxido de mercurio, el óxido de zinc. Todo lo que esté de este lado puede reaccionar con otra molécula o con otro átomo de un elemento de la tabla periódica. También el símbolo positivo, cuando lo veamos, va a indicar que va a haber una combinación de ellos. Cuando veamos la segunda fórmula química, entonces ahí vamos a saber que estos dos señores que estén de este lado se van a combinar, o que el resultado que se dio se está combinando, o al combinarse va a dar un producto. También vamos a ver entre paréntesis en algunos casos algunos símbolos, como en este caso que está el G, podemos ver el L, el I, podemos ver un triangulito. Ellos van a tener una simbología, o va a ser un estado en el que se va a encontrar este compuesto orgánico. El número que nosotros veamos delante del compuesto o el elemento químico va a ser un coeficiente que indica el número de partes o de moléculas que tiene en esa reacción química el elemento. Por ejemplo, acá hay dos átomos de oxígeno. Eso es lo que nos indica el número. Él se va a usar mucho cuando ustedes vean balanceo químico, pues a partir de allí ustedes van a saber cuántos átomos o cuántas moléculas hay de un compuesto determinado. La línea que separa la reacción va a indicar el antes y el después, va a separar los reactantes o reactivos del producto, y es lo que va a decir, o se va a entender como que la unión de estos dos elementos produce este resultado. El número que vamos a tener siempre delante de cada uno de los elementos entonces nos va a indicar la cantidad de átomos que están presentes.
y va también a influir en lo que es el proceso de la estructura molecular o del peso atómico. Este señor que está entre paréntesis, así como la G, van a ser los diferentes estados en que se encuentran. En este caso podemos ver una L, entonces H2O se encuentra en estado líquido. El oxígeno se encuentra en estado gaseoso, pero ya más ahorita les voy a mostrar el cuadro de simbología. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción química. Tenemos el calcio, tenemos el agua. El 2 nos va a indicar como número que hay 2 moléculas de agua combinándose con el calcio. Si aquí no hay un número, se sobreentiende que hay un calcio. Cuando se combina calcio con agua, el calcio está S y el agua está en líquido. Entonces, cuando ellos dos se combinan, sólido y líquido, van a reaccionar y van a producir hidróxido de calcio e hidrógeno. Aquí podemos ver que el único que se conoce el estado es el hidrógeno, que va a estar como un gas y él se va a liberar. Entonces aquí podemos observar los reactivos o reactantes y los productos y cómo se lee. ¿Qué simbología se maneja en las reacciones químicas que les estaba explicando anteriormente? Pues aquí la tenemos resumida. El símbolo más se va a leer como más y o se combina. Siempre se va a usar entre dos fórmulas. Pueden ser tanto reactantes o reactivos como productos. El S va a significar que la sustancia se encuentra en estado sólido, la L que se encuentra en estado líquido y la G que es en estado gaseoso. AC o AQ va a decir que eso es un estado acuoso o que está disuelta la molécula, el compuesto o el elemento que está en ese momento reaccionando. La flecha hacia abajo va a decir que se produjo un sólido que precipita. Precipita quiere decir que él forma como una capa en el fondo de un líquido. El producto o la línea hacia arriba va a querer decir que se desprende un gas de esa reacción. El triángulo, que hay calor necesario para que se pueda dar la reacción química. Este triángulo siempre se va a escribir sobre la flecha de se combina, que es el sentido en que te va a dar la reacción. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos magnesio y oxígeno. Tenemos un coeficiente estequiométrico que nos va a indicar que hay 2 moléculas o átomos, en este caso, de magnesio. Y en este caso, oxígeno, hay uno solo. Son los reactantes. Cuando ellos están en presencia de calor, el oxígeno está en estado gaseoso y el magnesio está en estado sólido. Se va a formar óxido de magnesio. ¿Pero cuánto se va a formar óxido de magnesio? 2 moléculas. Y va a liberar energía y luz. Esto va a ser el producto. Si vemos acá, hay un gas y hay un sólido. En presencia de calor, forman otro sólido. Aquí podemos ver otro ejemplo entre el magnesio y el ácido clorhídrico. El magnesio en estado sólido, el ácido clorhídrico en estado líquido. Hay 2 moléculas de ácido clorhídrico. Se da la reacción química, forman una sal como el cloruro de magnesio y liberan un gas que es el hidrógeno. Aquí tenemos sólido, gas, líquido, sólido. Eso es para que ustedes vayan viendo cómo cuando identifican una reacción química está ocurriendo. Hay diferentes tipos de reacciones químicas. Ellas se van a depender de la manera en que se van a formar los productos. Tenemos la síntesis o combinación, la descomposición y el desplazamiento o sustitución. Hay muchos más porque son en total 8. Nosotros vamos a trabajar solo estos 3. En la combinación o síntesis va a ser donde los reactivos se van a combinar entre sí para originar un nuevo producto. Por ejemplo, acá tenemos nitrógeno y tenemos 3 átomos de hidrógeno. Cuando se combinan, forman el ácido nítrico. Este ácido nítrico o nitrogénico que se va a formar de allí, se forma a partir de la combinación de el elemento nitrógeno y el elemento hidrógeno. Aquí, ¿qué pasó? Como nosotros observamos arribita, A, que es el nitrógeno, más B, que es el hidrógeno, forma un compuesto, que es la unión de A con B. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos 4 átomos de aluminio, 3 átomos de oxígeno. Cuando se combinan, van a formar óxido de aluminio. Y de ese óxido de aluminio van a formar 2 moléculas.
podemos observar que la unión entre el aluminio y el oxígeno, que son los reactantes, van a formar el óxido de aluminio, que es el producto. En el caso de la descomposición, aquí una sustancia ya formada se va a desdoblar o se va a desintegrar para formar dos componentes, es decir, va a ser lo contrario. Si vemos acá el símbolo, un elemento que ya se formó se va a partir o se va a compartir. Aquí podemos ver lo que pasa un poquito con el etanol, que es un alcohol. El etanol, en su estructura completa, es unida el compuesto como tal, el eteno, más oxígeno. Cuando él se une o se va a descomponer, va a formarse dióxido de carbono y agua. Pero si vemos un ejemplo más claro, aquí tenemos óxido de mercurio. Dos moléculas de óxido de mercurio van a sufrir una descomposición. Cuando se produce el óxido de mercurio, se va a reaccionar, va a descomponerse en mercurio y oxígeno. En este caso el reactante, que es un compuesto, óxido, se produjo o se descompuso en productos como mercurio y oxígeno. Podemos ver el óxido y se dio los dos productos por separado. Eso se llama descomposición. En el caso de un desplazamiento o sustitución, aquí la sustancia se va a sustituir en un lugar donde los componentes del reactivo puedan quedar libres. Es decir, si tenemos una molécula, un elemento, él va a sustituir al más débil, en este caso, o al que tenga mayor afinidad electrónica, y va a permitir que se forme un compuesto y una sustancia simple. Aquí tenemos el esquema. Si la sustancia simple se combina con el compuesto, cuando hay la reacción química, entonces se forma una nueva sustancia o un compuesto y se libera una sustancia simple. Aquí tenemos un ejemplo: aluminio y agua. En este caso, el aluminio más el agua, tenemos el aluminio como elemento individual o sustancia simple y tenemos el agua como un compuesto. Dos átomos de aluminio se combinan con 3 moléculas de agua. Ellos son los reactantes porque están al lado izquierdo. Van a formar como producto óxido de aluminio y 3 átomos de hidrógeno. ¿Qué pasó? Que el oxígeno fue desplazado por el aluminio, el hidrógeno fue desplazado, por el aluminio y formó un óxido. Y este señor, que posiblemente va a ser un gas, que es el hidrógeno, va a ser liberado. Esas reacciones químicas que ustedes observaron, tanto las combinaciones, descomposiciones y desplazamientos, se dan en todo momento. Y ellas van a permitir que las estructuras químicas puedan ser reconocidas como elementos o compuestos y se puedan formar algunos nuevos. Las reacciones químicas pueden estar presentes en los procesos respiratorios, en la digestión, en cualquier combustión orgánica en el ambiente, cuando hay fuego, cuando hay producción de carbono, cuando hay producción de oxígeno. ¿Sí? Están en todos lados presentes. A partir de este tema ustedes van a tener que armar una actividad evaluativa. Entonces, bueno, que cuando no entiendan algo del video me pregunten, lo vuelvan a ver. Igual yo les dejaré material complementario. Espero que sea de su utilidad.